Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 228 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Mario Santucho, Jimena Tordini y Facundo Iglesia. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, la CGT de sencillo a otra vez, bendiciones para el gobierno y sociologizar hasta que aclare. Señores y señores, hoy vamos a hablar mucho de los trabajadores, porque hay una nueva CGT, porque acaban de cerrar paritaria los aceiteros, 2 palos 300 el mínimo. Un aplauso para los aceiteros, felicitaciones. En instantes me gustaría ver si podemos hablar con Daniel Jofra para ver si podemos hacernos aceiteros. Estuvimos efectivamente el lunes invitados por Presidencia, que invita, digamos, al liderazgo de las iglesias evangélicas representadas en esa organización, que es ACIERA. En el primer bloque analizamos lo que dejó el Congreso de la CGT y nos preguntamos por el papel que tendrá el sindicalismo en el convulsionado escenario político que se viene. El miércoles se celebró el Congreso de la Confederación General del Trabajo, la famosa CGT, en el Estadio de Obras Sanitarias, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se eligió la nueva conducción de la principal central sindical del país y se mantuvo una precaria unidad gremial. Sin embargo, la sensación es que una vez más esta estructura que tiene como razón de existencia a la defensa de los trabajadores y las trabajadoras no está a la altura de las circunstancias que vivimos. En este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a hacer una breve radiografía del sindicalismo tradicional de cara a lo que será un diciembre parlamentario movido. El evento del que hablamos y que vamos a comentar en este primer bloque fue convocado hace varias semanas, o meses en realidad, y podríamos deducir que la dirigencia sindical no previó el escenario actual, el escenario político actual, con un gobierno empoderado por las urnas, una relación de fuerza favorable en el Congreso Nacional para el gobierno, entusiasmado con la posibilidad de avanzar en las mentadas reformas estructurales, comenzando nada más nada menos que por una reforma laboral muy regresiva desde el punto de vista de los trabajadores. Por eso muchas miradas se posaron en obras sanitarias con la expectativa de que saliera algún plan de lucha, algún llamamiento a la resistencia, al menos alguna llamita que contagie a otros sectores. No fue el caso. Así es. Veamos entonces quiénes se dieron cita en el Congreso de la CGT y cuál fue el debate que se dio allá. Están habilitados para participar 2.186 congresales pertenecientes a 210 organizaciones confederadas. Tienen votos, pero no necesariamente voz. De hecho, no hubo mucha discusión política y sí hubo mucha rosca, porque el principal asunto en el orden del día era la renovación del triunvirato que condujo a la Confederación durante los 2 primeros años del mandato de Javier Milei. Recordemos que, ni bien asumieron los libertarios, los sindicatos sí salieron a la calle para oponerse a la ley de bases, pero luego de algunos escarceos la combatividad se fue apagando hasta prácticamente desaparecer. Quienes dejaron su lugar en la conducción fueron el líder del gremio de sanidad, Héctor Daer, y el de los playeros de estaciones de servicios, Carlos Acuña. Ellos fueron reemplazados por Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, y Jorge Solá, del Seguro, mientras que el camionero Octavio Argüello renovó su sillón ahí en la calle Azopardo. En realidad, lo único que hubo fue una renovación generacional y asumieron figuras menos conocidas y de menos peso. Porque en lo esencial, los 2 nuevos directivos pertenecen a los sectores hegemónicos dentro de la Confederación, que concentran el 73% de los congresales, reunidos en apenas 25 sindicatos. Por un lado están los gordos, que tienen 609 votos, porque ahí están los gremios con más afiliados, en general de la rama de servicios, con preeminencia de comercio. Y por el otro lado están los denominados independientes, que suman 574 congresales. Estos están encabezados por la UOCRA, también por los estatales de UPCN, la UATRE, que son los de los peones rurales, entre otros. O sea, los mismos de siempre. Pero bueno, vamos a escuchar a un periodista especializado en materia sindical, Jorge Duarte, editor del sitio Infogremial, quien estuvo en obras sanitarias y nos contó lo siguiente. Bueno, en la práctica lo que pasó ayer fue la consolidación de un esquema de conducción que plasma las nuevas relaciones de fuerzas que hay al interior de la CGT, con un Luis Barrio Nuevo más debilitado, con un Hugo Moyano bastante más debilitado, con el espacio que
lidera Cristian Jerónimo formalmente, pero que en la práctica lo encabezan los grandes gremios tradicionalmente conocidos como los independientes, más varios gremios de la energía y del transporte, que ganaron muchos lugares en el consejo directivo, y Jorge Sola, representante de los gordos, que también logró posicionarse dentro del triunvirato. Es un triunvirato que en principio le da algo de renovación, tanto en lo que tiene que ver con las caras conocidas en los medios para el sindicalismo, y también una renovación generacional. De hecho, Cristian Jerónimo pasa a ser uno de los dirigentes de la CGT, de los secretarios generales de la CGT más jóvenes de la historia. Y hay además una idea que ayer sobrevoló, ayer estuvo en el Congreso de alguna manera tácitamente, que es: hay que discutir la reforma laboral porque el gobierno pareciera encaminarse a tener los votos suficientes para aprobar una reforma laboral. El tema es qué reforma laboral y en qué condiciones. Bueno, algo de eso estuvo sobrevolando todo el Congreso y los distintos discursos. Está claro que habrá que sentarse a discutir. La esperanza, si se quiere, son algunos gobernadores que pueden llegar a torcer parte del proyecto inicial. La estrategia de la CGT va a tener, según la explicitaron ayer y según quedó claro en estos 2 años, 3 patas. Primera es la judicial. Varios de los cambios que quiere imponer el gobierno en la reforma laboral seguramente no van a pasar el tamiz de la constitucionalidad, así que la pata judicial va a ser importante. Además, la pata legislativa, que esa empieza a tener menos peso y empieza a dar menos esperanzas en la medida que los gobernadores, por ejemplo Jaldo, salen a decir públicamente que alguna modificación a la legislación laboral le quieren aprobar a Milei, por lo tanto ahí el límite que se le puede poner al gobierno es más difuso. Y la tercera pata es la pata callejera. Está claro que el gobierno no va a negociar con una CGT débil, eso también quedó muy claro, pero en lo que fue la conformación de la nueva fisonomía de la conducción también está concretamente visible que el equilibrio de fuerzas internas es frágil. No hay una CGT muy sólida, con una conducción sólida que uno pueda ver que puede tomar decisiones rápidamente y por unanimidad, sino hay 3 espacios que es difícil que puedan conciliar posturas y que puedan tomar alguna medida de fuerza contundente sin tener que pasar por todo un proceso burocrático de aprobación. Bueno, es la realidad un poco que se vive en la CGT, que se vivió en los últimos 4 años, que desgastó mucho a los triunviros. De hecho, renunció Pablo Moyano y Carlos Acuña y Héctor Daer decidieron no continuar, en buena medida por los problemas que tuvieron para tomar decisiones al frente de la Central Obrera. Pero bueno, es una Central Obrera que ahora, en este periodo, va a tener quizás el desafío más importante de este siglo, porque la reforma laboral que plantea Milei tiene en su corazón la idea de destruir el sindicalismo. Veremos, se abre un panorama complejo que enseguida va a empezar a resolverse, porque si el gobierno quiere tratar la reforma laboral en extraordinarias, en cuestión de 2 o 3 semanas vamos a empezar a ver qué es lo que pasa. Bien, lo escuchamos a Jorge Duarte, que estuvo ahí, lo seguimos en el Congreso de Obras Sanitarias, y contó, acá hizo un resumen muy bueno, muy completo de lo que se discutió principalmente y de cómo quedó la CGT. Mencionemos algunos detalles más de lo sucedido en este Congreso para hacernos una idea de cuál es el estado actual de la CGT, para sumar a lo que acaba de decir Jorge Duarte, algunas otras pinceladas y cosas importantes. Dijimos antes que los mismos gremios de siempre vienen conduciendo a la CGT, a la organización, mientras hay un tercer vértice que sigue siendo importante, que es Camioneros, que juega un poco solo como sindicato, pero ahora sin el ímpetu que supo tener en alguna época, con un Hugo Moyano ya de 81 años, un poco disminuido, poco presente, digamos, en la discusión pública, pero que sigue manejando el sindicato, y que además se encargó de hacer un lado, según todas las versiones, a su hijo más combativo, a Pablo. De hecho, según el sitio Infrogremial que dije Jorge Duarte, ayer ahí leíamos que este jueves, o sea, al día siguiente del Congreso de la CGT, en varios barrios del conurbano aparecieron pintadas que decían textualmente: Pablo Moyano, volvé, los trabajadores te necesitan. Dicen que hay una interna muy grande en Camioneros y que de alguna manera lo desactiva como factor movilizador que supo ser en otros momentos, ¿no? Por otro lado, los sindicatos ligados al kirchnerismo,
quedaron dentro de la nueva comisión directiva, pero no hubo referencias a Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso, como en otros momentos sí suele hacer la CGT, que en relación al PJ, y los gremios predominantes parecen más bien alineados con Axel Kicillof. De hecho, se lo escuchó a José Luis Lingieri, el secretario general de Obras Sanitarias, por lo tanto anfitrión del Congreso, decir textualmente: no somos cucas ni comunistas, somos peronistas. La nueva tercera posición. En una revival de la famosa frase macartista, ¿no? Ahora incluye a los cucas también. Y una cosa más importante aún es la situación de los trabajadores de la economía popular, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, que hace años viene bregando y solicitando su ingreso formal a la Confederación. Estuvo en el Congreso, pero siguen participando, como se suele decir, porque fueron solamente como oyentes, sin voz ni voto. Y el otro aspecto relevante fue la exclusión de una mujer del triunvirato, cosa que estuvo en danza hasta el mismo día del Congreso. Se especulaba con que una mujer iba a integrar el triunvirato. Finalmente las dejaron afuera. Eso generó un fuerte rechazo en varias y en muchas congresales que se decidieron no salir en la foto. Se juntaron ahí mismo para cantar un cantito que dice textual: no venimos por la foto, no servimos el café, queremos las compañeras conducir la CGT. Bueno, quizás haya sido esa calentura que las mujeres pusieron en juego ahí en medio del Congreso, entre otras cosas, lo que permitió que Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, fuera nombrada como nueva secretaria de género de la Confederación, lo cual todo el mundo dice le va a dar un dinamismo a esa secretaría, pero también va a generar un vector de movilización de las mujeres dentro de la CGT. Le pedimos a Carla que nos mande sus impresiones, pero ni bien terminó el Congreso salió volando hacia Neuquén, porque allá no sé que había una elección también en el gremio allá, así que está de acá para allá. Nos terminó mandando un audio su compañero, Agustín Lecky, que es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, un amigo de la casa, también como Carla. Vamos a escuchar su análisis de cómo leer esta nueva CGT. Hay un triunvirato y una conducción renovada en la CGT que tiene una oportunidad histórica y que o su voluntad política o la misma dinámica social la va a empujar para nosotros a estar en la calle, porque a la reforma laboral va a haber que enfrentarla. En ese sentido me parecieron que fueron contundentes los discursos tanto de Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, como de Jorge Sola, del Seguro, que son dos de los nuevos triunviros, en cuanto a no resignar derechos frente a este proyecto de reforma laboral del gobierno de Milei. Lógicamente que la CGT también va a dialogar y va a promover el diálogo como lo ha hecho siempre en su historia, pero creo que con un gobierno como este no hay margen para eso, para el diálogo. Nosotros, en el caso nuestro de CIPREVA, estamos muy contentos porque nos hayan dado la confianza, el lugar de que nuestra compañera Carla Gaudensi, que es la secretaria general de nuestra Federación Nacional, esté en la Secretaría de Género, y eso es consecuencia de un proceso de las compañeras de nuestro sindicato y de un montón de otros sindicatos, como judiciales, que de hecho promovíamos también que Maya Wolkowski sea secretaria general de la CGT y esté en el triunviro, cosa que no se dio y que lamentamos. Y en ese marco, como consecuencia de ese proceso, ingresa nuestra compañera que, insisto, representa la lucha de un montón de compañeras que vienen de la precarización laboral, que entraron a trabajar en distintos sectores por agencia y que hoy tienen un lugar al frente de los sindicatos. Y ese también es un ejemplo de oxigenar estructuras que para enfrentar gobiernos neoliberales son fundamentales. La CGT muchas veces se la cuestiona, pero al mismo tiempo todos piden por la CGT porque es la única herramienta que tenemos los trabajadores y trabajadoras para luchar en momentos como estos. De hecho, los momentos de mayor conflictividad social contra el gobierno de Milei se los dio todo el movimiento popular, pero con la CGT a la cabeza, con los dos paros generales, frente a lo que fue la ley ómnibus, antes con enfrentar el capítulo de reforma laboral del DNU 70, y bueno, creo que ese tiene que ser nuestro camino. Nosotros vamos a estar ahí en la calle para
para acompañar como lo hemos hecho siempre desde el gremio de prensa. Bueno, tanto Jorge Duarte como Agustín Lecci recién mencionaron el tema que quizás va a ser el más importante de la coyuntura política que a fin de año, que es la reforma laboral propuesta por el gobierno de Milei, que viene, bueno, desde el principio del gobierno. Detengámonos un poco aquí a ver si podemos despejar un poco el humo que circuló y empezar a entender de qué se trata. Primero, había circulado un proyecto escrito por la diputada libertaria de la provincia de Santa Fe, Romina Díez, que, bueno, básicamente era una vuelta a la mitad y el yanaconazgo. Hay partes de ese proyecto que fueron desmentidas, como el aumento de la jornada laboral de 8 a 12 horas, por ejemplo, pero otras no. Luego hubo declaraciones de distintos funcionarios, también los famosos off que publicaron algunos medios. Vamos a tratar de reconstruir lo que sabemos. Sabemos que el proyecto está siendo redactado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Obviamente la intención del gobierno, lógica, es tratarlo a partir del 10 de diciembre en las sesiones extraordinarias, las que suceden durante el verano, para aprovechar la nueva composición del Congreso, donde La Libertad Avanza va a contar con más diputados y senadores luego de su victoria en octubre. ¿Qué incluiría esta reforma laboral? Bueno, 3 cuestiones vamos a marcar en principio. Primero, los convenios por empresa, que reemplazarían a los convenios colectivos nacionales y por actividad, como es hasta ahora. Esto sería un disparo al corazón del modelo sindical argentino. Segundo, el gobierno va a profundizar su búsqueda de que sea más fácil despedir trabajadores y trabajadoras, cosa que ya instalaron el año pasado, no tuvo buenos resultados. Esto incluye cuestiones como permitir pagar las indemnizaciones en cuotas, hasta 12 cuotas, en reemplazo del sistema actual, que es de pago único. Sturzenegger ya creó el llamado Fondo de Cese Laboral, mediante el cual las empresas pueden realizar por adelantado aportes mensuales para hacer frente a los gastos de un eventual despido, pero después se quejó de que nadie lo usa. Sturzenegger es conocido por inventar en su casa soluciones a problemas. Y tercero, está la cuestión de los llamados salarios dinámicos, que la voy a tratar de explicar bien, y si no, Facundo Iglesias, experto en salarios dinámicos, me va a ayudar, que sería algo así como... Total. Sería algo así como que los trabajadores en relación de dependencia van a tener un techo salarial común, pero las empresas pueden fijar el piso e ir aumentando los sueldos de los trabajadores según su productividad, pero sin superar el máximo. Claro, exactamente así. Porque ahora funciona que los salarios por convenio son un piso, digamos, no un techo. Esto pasaría a conformar un techo de salario y cada empresa empezaría a aumentarte dependiendo la productividad que vos tengas. Y ahí estaba lo que, bueno, dijo el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que fue: se necesitan encontrar elementos objetivos en cada actividad que permitan hacer una diferenciación en la eficiencia y eficacia de cada trabajador. Claro, porque cómo se va a medir la productividad de todos los, con qué criterio para todos los trabajos. Bueno, imagino que Sturzenegger está muy enfocado en eso en su casa sin preguntarle a nadie, como suele hacer. Pero bueno, la gran pregunta entonces es: ¿qué va a hacer la CGT frente a este proyecto claramente pro-patronal? Para muchos, la voluntad de diálogo expresada por la nueva conducción de la CGT es cualquiera. Leamos un párrafo del comunicado oficial que muestra un poco esa posición un poco indigna. Dice así: somos un sindicalismo de gestión que asume los desafíos de las nuevas formas de trabajo emergentes de una época atravesada por vertiginosas transformaciones tecnológicas y culturales, y que entiende que, así como no hay empresas sin trabajadores, tampoco hay trabajadores sin empresas. La CGT reafirma su vocación de unidad, de diálogo efectivo y de defensa irrenunciable de los derechos laborales y sociales que son patrimonio del pueblo argentino. ¿Qué será un sindicalismo de gestión? ¡Qué miedo! Pero bueno, esta semana hubo también 2 hechos muy significativos que muestran otro camino posible, distinto al de esta unidad que inmoviliza y sobre todo al del diálogo desde la debilidad. Porque hubo 2 negociaciones paritarias que se cerraron a partir de una voluntad cierta por parte de los trabajadores de ir a la huelga y asumir la conflictividad, y que fueron muy favorables. Por un lado, el Garrahan, el hospital pediátrico, donde una junta interna combativa de ATE logró reventar el techo impuesto por el gobierno nacional y consiguió un aumento en el salario básico del
61%, que es un triunfo impactante en un conflicto además ejemplar por la referencia que generó en la sociedad. Hasta Eduardo Feynman, que se enojó se enojó ¿no? mucho con una sindicalista ahí que fue a su programa, tuvo que después pedir disculpas. Esa parte me la perdí. Las Sí, disculpas me las perdí. Las pidió medio obligado, se ve. Obligado justamente por esto, la referencia que genera en la sociedad el Garrahan, ¿no? Es una referencia. Por otra parte, los aceiteros lo hicieron de nuevo porque el miércoles a la noche lograron cerrar una dura paritaria que llevó el sueldo inicial a 2.344.000 pesos, y eso sin contar un bono, que, bueno, una locura. El líder de este sindicato se llama Daniel Jofra, es un gran amigo de nuestra revista y no estuvo en el congreso de la CGT porque estaba justamente en el conflicto. Le preguntamos cómo analiza esto que se viene y nos envió el siguiente audio. La renovación de la conducción de la CGT, como en cada renovación de mandatos, de lo que fuese, cuando las cosas andan mal siempre genera expectativa y esperanza de que se pueda revertir la situación que hoy estamos atravesando la clase trabajadora. Obviamente que algunas declaraciones de los integrantes del triunvirato a mí me deja preocupado en el sentido de que van a apostar por el diálogo cuando este gobierno no tiene diálogo ni con diputados ni con senadores y que veta todas las leyes que salen de esos recintos. Entonces, evidentemente no es un gobierno de diálogo, todo lo contrario, impone permanentemente y hay una clara guerra hacia la clase trabajadora desde que asumió en el 2023. Por otro lado, a mí me parecería de que en la CGT tiene que haber cambio, no puede ser que siga el mismo modelo sindical para elegir a los miembros de la comisión, porque no se puede dirimir por la cantidad de trabajadores que tienen afiliados. Tendría que ser más democrática, tendría que tener la posibilidad todos los trabajadores de nuestro país, trabajador y trabajadora, para poder elegir a sus dirigentes, como ocurre en la democracia política. Ojalá que algunos integrantes que conozco, que sé que en sus organizaciones son luchadores, puedan hacerle entender a algunos compañeros y compañeras que creen en el diálogo solamente, que la huelga es una alternativa y que es la mejor herramienta que tiene la clase trabajadora. Y se han demostrado en muchas organizaciones que han hecho huelga y hoy sus trabajadores están bien. Creo que eso va a ser fundamental y no hace falta estar tantos años para darnos cuenta si va a funcionar esta nueva comisión o no. Creo que se nos viene un momento muy delicado por el tema de la reforma laboral, que van a seguir insistiendo para sacarnos derechos, y creo que va a ser una prueba de fuego para esta nueva comisión de si está preparado o no para enfrentar a un gobierno tan inhumano y que desprecia claramente a la clase trabajadora. Bien, Daniel Jofra deja varios conceptos que son bien interesantes para cerrar este primer bloque, si les parece. En primer lugar, Dani dice que no tiene sentido el diálogo cuando lo que estamos viviendo es una guerra contra los laburantes. Me parece un ejemplo muy claro de qué significa estar en posdemocracia, ¿no? Esto que venimos tratando de pensar. Y es un poco una respuesta, un diálogo con la CGT que pide diálogo cuando efectivamente lo que estamos es, como dice Jofra, en una guerra contra los trabajadores. Lo segundo que menciona es que la democracia sindical, ¿no? Él dice que es muy difícil esperar que salgan cosas potentes, interesantes, innovadoras en un congreso de la CGT por el tipo de votación que hay. Por ejemplo, pide en el audio una votación directa de todos los trabajadores al secretario general de la CGT, de la central. En este caso es por congresal, esto es una cosa compleja que antes decíamos, por la cual los sindicatos, en general menos efectivos además, son los que más representación tienen. Y me parece clave ese llamamiento a reconstruir las propias fuerzas del campo popular desde abajo, con una manera de hacer las cosas más democrática, en serio, porque si seguimos con las mismas prácticas de siempre, verticales, conservadoras, anquilosadas, vamos a seguir sufriendo derrotas, retrocediendo y va a ser cada vez peor.
Por último, Joffre insiste en la necesidad de recuperar las herramientas de lucha como la huelga, ¿no? No es eso tan creativo, pero es un poco el clásico, ¿no? A veces no hay que innovar. No. Lo viejo funciona. El gran dilema, claro, que siempre hablamos un poco con Daniel Joffre, con los compañeros de diferentes sindicatos, aceiteros, también con Agustín Lecky, es cómo pasar de un conflicto concreto, ¿no?, a uno más político. Lo que no quiere decir electoral cuando decimos político, sino pasar un poco de lo específico a lo general, de lo sectorial, solamente un sector. Por ejemplo, en este caso hablamos tanto del Garrahan como de los aceiteros, que esta semana mostraron un camino, pero el gran dilema es cómo salir de lo sectorial para ir a algo más multitudinario, más social, más general, ¿no? En todo caso, lo que está claro es que si no activamos esa capacidad colectiva de resistir y de enfrentar con valentía y con inteligencia lo que se viene, estamos en el horno. Un poco que hay que elegir entre un verano caliente o un invierno que puede ser interminable. Problemas edilicios, falta de formación, sueldos bajos, malabares con los tiempos y depresión. ¿En qué condiciones trabajan las fuerzas de seguridad? ¿Cuánto se destina para cada policía? ¿Y qué hacen para llegar a fin de mes? Una nueva investigación del Mapa de la Policía que puedes leer en mapadelapolicía.com o en revistacrisis.com.ar. En el segundo bloque analizamos el encuentro con oraciones y bendiciones en Casa Rosada entre el gobierno de Javier Milei y los líderes de una de las congregaciones evangélicas más conservadoras. El lunes pasado hubo un encuentro en la Casa Rosada entre el gobierno nacional y referentes de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina, ASIERA por sus siglas, que reúne a cerca de 15.000 congregaciones en todo el país. Hubo oraciones, bendiciones, de las que participaron 40 pastores y pastoras, junto a Javier Milei, su hermana Karina, el flamante jefe de gabinete Manuel Adorni, el nuevo ministro del Interior Diego Santilli y otros integrantes del elenco presidencial. Hubo un motivo formal, una efeméride para este encuentro, que se hizo el lunes, pero que en realidad responde a que el 31 de octubre, que fue el viernes, se había conmemorado el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Argentina, una fecha que se estableció en septiembre del 2023, cuando estaba llegando a su fin el gobierno del Frente de Todos por parte de la Cámara de Diputados, pero recién en abril del año pasado el Senado aprobó por unanimidad de esa ley. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero dio a conocer las 95 tesis que dieron inicio a la Reforma Protestante. Bueno, de ahí este encuentro. Pero más allá de esta fecha, es imposible no vincular la masiva presencia de líderes de ASIERA con el reciente triunfo del gobierno en las elecciones de medio término. Y es tan así que en un pasaje del encuentro, en esta reunión que estamos comentando, el presidente tomó la palabra y dijo, conmocionado, que el triunfo de la provincia de Buenos Aires se debió al 1 y señaló hacia arriba. A continuación, Milei reveló, según dice una crónica al diario La Nación, que en plena campaña estaba reunido con Diego Santilli, el gran ganador de los comicios, cuando también asistió un pastor que había solicitado verlo tiempo atrás. Y ese día, según el presidente, el religioso oró, nos bendijo y se fue. Bueno, todas estas alusiones de Milei a lo religioso, ¿no? En este segundo bloque de Crisis en el Aire vamos a analizar, más allá de la cuestión de las creencias, si existe efectivamente una relación fluida entre el gobierno nacional y el mundo evangélico en Argentina, como sí ocurre en otros países gobernados por la ultraderecha, como Estados Unidos y en su momento Brasil, ¿no?, durante el gobierno de Bolsonaro. Sí, Jimé, empecemos por mencionar que las congregaciones evangélicas vienen creciendo y expandiéndose vertiginosamente hace décadas en nuestro país. Una investigación del CONICET del 2020 afirmó que el 15,3% de las personas en Argentina son evangélicas. El dato fue impactante porque en 2008 se había contabilizado un porcentaje mucho menor, que era 9%. Una aclaración importante es que, a diferencia de la Iglesia Católica, cuyas iglesias responden a una institución única, las evangélicas se nuclean en múltiples entidades y confederaciones. Bueno, nombremos las dos más tradicionales en Argentina: ASIERA, que ya mencionamos, y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, la FAIE. Y además de esas dos están también las entidades pentecostales, que son realmente masivas, que son provenientes de Brasil, la Unión de Asambleas de Dios y la Iglesia Universal del Reino de Dios.
Lejos de lo que se cree, se trata de un universo muy heterogéneo. No en todos los casos las entidades estas son ultraconservadoras, tienen una muy fuerte penetración territorial y también capacidad de conexión con los sectores populares y realizan un sistemático trabajo en instituciones de encierro como en las cárceles. Asiera, la entidad que protagonizó el encuentro en Casa Rosada, un hecho inédito hasta el momento, es una de las más conservadoras y con mayor capacidad de presión sobre los gobiernos. Tuvo vínculos con Cristina Fernández de Kirchner, con Mauricio Macri, con Alberto Fernández, quien le prestó el ex CCK, actual Palacio de la Libertad, ¿se llama? Sí. Para festejar los 40 años de existencia, y ahora con Milei. Un investigador del CONICET, especialista en la materia, nos decía que él no ve ligazones orgánicas entre Asiera y la ultraderecha local. Él cree que es una institución con mucha capacidad de lobby, vínculos más pragmáticos que ideológicos, pero no desconoce las coincidencias políticas evidentes. De todos modos, no podemos perder de vista que los sectores evangélicos más conservadores, como Asiera y otros, fueron los protagonistas estelares, en alianza con sectores reaccionarios de la Iglesia Católica, a la hora de resistir en las calles la ley del aborto en 2018. Aquella vez lograron un triunfo resonante que en alguna nota hemos situado como un episodio clave, quizá la punta de lanza, en la germinación de la ultraderecha en la Argentina. Exacto, Facu. El gran desafío es, obviamente, no estigmatizar la diversidad de iglesias evangélicas, pero no ser ingenuos tampoco. Claramente, dentro del mundo evangélico ha crecido muchísimo los sectores más bien conservadores, muy ligados a la ultraderecha, y esto no es nuevo tampoco, no es de este gobierno. Ya hace un tiempo viene siendo así. De hecho, nosotros hicimos una investigación bastante profunda sobre el tema hace unos años, que pueden verla en la página web, que se llama La Cuestión Evangélica. A partir de esa investigación precisamente hemos conocido a muchos sectores que son progresistas, que son gente bien interesante. También los hubo en la discusión por el derecho al aborto, los sectores progresistas. Exacto. Evangélicos. Bueno, mismo durante la dictadura, ¿no? El Movimiento Económico de Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos estuvo también conducido de alguna manera por sectores evangélicos. Siempre ha existido. De hecho, el movimiento evangélico surge como una respuesta a la Iglesia Católica, allá, y con cosas bien interesantes. Pero, repitamos, durante los últimos años, a partir del 70 particularmente, de los años 70, ha crecido muchísimo los sectores conservadores, y la pregunta precisamente es si se están articulando con más fuerza con la ultraderecha en estos últimos años a partir de su crecimiento. Estuvimos hablando, por ejemplo, con uno de estos pastores evangélicos que son bien interesantes, como Guillermo Prein. Él nos comentaba que este año, por ejemplo, las iglesias evangélicas lograron que se reglamentara un cambio que ya regía en el nuevo Código Civil y Comercial, pero que no se había reglamentado. Básicamente, lo que les permite es obtener la personería jurídica como iglesias, que es un reclamo histórico del sector que también beneficia a las iglesias de cualquier credo, digamos, ¿no? Antes debían registrarse como asociaciones civiles o como fundaciones para poder formalizarse, y hubo un reconocimiento a Milei de entidades como Asiera por haber concretado esa reglamentación. Ese es un poco el argumento formal, digamos, de por qué ese evento que estamos comentando. De allí que los medios más cercanos al gobierno titularan otro gesto de Javier Milei hacia los evangélicos. Pero la reforma del código es previa. Pero destaquemos ahora otro encuentro que tuvo esta semana el presidente Milei en la Casa Rosada, que quizás sea más relevante aún que el que mantuvo con Asiera días pasados. El martes recibió al influyente predicador norteamericano Franklin Graham, actual presidente y director ejecutivo de la asociación evangélica Billy Graham. Esta asociación está organizando 2 mega recitales este viernes y sábado para sus fieles en el estadio de Vélez. Graham es un pastor ultraconservador que suele atacar con odio a las minorías sexuales. Se trata de una figura muy cercana a Donald Trump, y de hecho participó con una invocación religiosa en la asunción del magnate yanqui en 2017, y también lo hizo el enero de este año 2025, cuando Trump comenzó su segundo mandato. El padre de Franklin también fue un predicador y visitó la Argentina en 2 oportunidades. En 1962, llenando 2 días consecutivos el estadio de San Lorenzo, y otras 6 noches en el Luna Park. Y la otra llegada del padre Graham fue en 1991,
en el arranque del gobierno neoliberal de Carlos Menem, con 250.000 asistentes en la cancha de River durante 4 noches. Masivo, digamos. Sí. Bueno, ahora viene el hijo. Y es importante ubicar este retorno, luego de 34 años, más en el contexto de las relaciones ultracarnales que propone Milei con Estados Unidos que en el acercamiento evangélico con el gobierno. Chris Swanson, director de la Asociación Graham en Latinoamérica, en una entrevista reciente aclaró que la presencia en nuestro país es importante. Solo en la ciudad de Buenos Aires formaron 35.000 personas en sus instituciones, la mayor cantidad en el mundo de esta fundación, ¿no? De la fundación de Graham. Para los recitales pusieron a disposición 1.000 colectivos en todo el país. Le pedimos a Antonella Marti, licenciada en Relaciones Internacionales, autora de una reciente nota sobre el poder evangélico en Estados Unidos, que nos cuente bien quién es este pastor ultrarreaccionario que se reunió con el presidente y nos dijo lo siguiente. Para entender la historia de Franklin Graham y por qué está predicando en Argentina hay que hacer una especie de repaso de la historia familiar de este personaje, porque bueno, hay un hito clave en la historia del poder religioso en la política de Estados Unidos que se da en el año 49, ¿no? Ya a partir de los años 50, cuando salta a la fama un pastor evangélico que se llama Billy Graham, que es el padre de Franklin Graham y que a lo largo de 6 décadas se encarga de hacer del movimiento evangélico una fuerza política central, donde él mezcla fe, moral, nacionalismo, todo en esa idea de batalla cultural que hoy repite la nueva derecha de Milei, de Orbán, de Trump, de Meloni, de Abascal y todos los que conforman esa nueva derecha, ¿no? Y bueno, Billy Graham, por ejemplo, el padre de Franklin Graham estaba a favor de la represión policial contra las protestas a favor de los derechos civiles de los años 60, de los años 70. Y bueno, visita Argentina 2 veces, lo hace primero en el 62 y después en el 91, todo para estos eventos de evangelización masiva. El último, de hecho, lo hace en River, de hecho se puede ver también el evento en video. Y bueno, su hijo Franklin se encarga de continuar con la misión de su padre. Y bueno, por ejemplo, dijo este año, apenas asume Trump, dice que bueno, él de hecho es uno de los guías espirituales de Donald Trump, pero dijo que la segunda asunción de Trump es una bendición divina. Y es también, bueno, una persona que, a ver, Franklin Graham sostiene que la educación sexual, y lo cito literal, él dice que es una basura inmunda. Según él, la homosexualidad la entiende como una abominación que hay que tratar con terapia de conversión. O sea, este tipo de personajes estamos viendo hoy que se vinculan, ¿no? con el poder en Argentina. Pero claro, es uno de los representantes del movimiento que se conoce como nacionalismo cristiano en Estados Unidos, que de hecho empieza a tomar fuerza ya a finales de los años 70 con el nacimiento del movimiento de la mayoría moral, que tenía como política oponerse al feminismo, a la liberación sexual, al aborto. Promovían de hecho la oración en las escuelas, el aumento del gasto militar, toda esa política obsesiva con que todo lo que no les gusta es comunismo, el apoyo a Israel, es decir, todo lo mismo que gobierna hoy a la Argentina, ¿no? Y bueno, se oponían también a la desegregación en Estados Unidos, lo que muestra también parte de este supremacismo blanco cristiano que hay en las filas históricas. Y bueno, ese movimiento lo funda Jerry Falwell, que es otro telepredicador que, bueno, para él la separación entre religión y política era un invento del diablo. Y el punto es que para esta gente hay líderes políticos específicos que tienen una misión divina en la tierra y ellos lo ven así y lo creen así, y por eso hoy los vemos orando en la Casa Rosada con Milei, invocando a las fuerzas del cielo. Y insisto en que es peligroso porque es el intento de reemplazar la democracia por una idea de teocracia, ¿no? Ellos se creen los enviados de Dios. Y bueno, desde los años 50, desde Estados Unidos empiezan a llegar campañas misioneras evangélicas a toda América Latina. Esto también como parte de una estrategia para enfrentar la expansión del comunismo, hacer frente al catolicismo. Y bueno, eran misiones religiosas y políticas, ¿no? Y con el tiempo, bueno, toda esa táctica que viene desde la Guerra Fría evoluciona en una red transnacional de poder evangélico que hoy moldea todo este panorama político del continente americano. Bueno, la escuchábamos a Antonella Marti, que publicó este artículo que comentábamos antes en el diario Perfil. Nos vamos a ir ahora a poner el foco de ciertas figuras evangélicas que tienen presencia en las provincias y tal vez no son tan conocidas. Primero vamos por la provincia de Santa Fe, porque ahí sí encontramos una vinculación orgánica entre el gobierno del radical Maximiliano Puyaro y sectores evangélicos liderados por el pastor y diputado provincial Walter Gione. Gione ingresó a la Cámara de Diputados en 2019
como parte de un frente pro vida muy reaccionario, todavía al calor de aquella lucha contra el aborto de 2018, contra la legalización del aborto que ellos lideraron en 2018, cuya principal figura, recordarán, era Amalia Granata. La elección fue impresionante y en ese momento metieron 6 diputados, pero el bloque duró nada y Schione saltó a Juntos por el Cambio de la mano de Patricia Bullrich. En una entrevista hace algunos años nos contaba que había presentado un proyecto de ley para que se autorizara el libre trabajo de la DEA en materia de narcotráfico. Ahí se ve, ¿no?, cómo se arman las articulaciones, ¿no?, entre distintos vectores. La relación entre Puyaro y Schione se gestó cuando compartieron la Cámara entre 2019 y 2023. Una vez que asumió la gobernación, Puyaro en diciembre de 2023 le cedió a Schione el manejo de 2 áreas claves: la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones, cuyo director es hombre de confianza de Schione y cuyo vicedirector es un pastor. Y también Puyaro le dio a Schione la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil en un contexto de aumento brutal del punitivismo y los encarcelamientos en la provincia, que incluyen fuertemente a los menores. Bueno, acá se abre el tipo de trabajo que comentábamos antes que suelen llevar las iglesias evangélicas en nuestro país. El gobernador ha participado de multitudinarios actos evangélicos. Mencionemos al menos 2 que superaron las 50.000 personas en Rosario. Uno fue en noviembre del año pasado y tuvo como lema Rosario, Ciudad de la Paz. Ese día subieron al escenario Puyaro, su vicegobernadora Gisela Scaglia, el intendente de la ciudad Pablo Habkin e incluso el ministro de Seguridad Pablo Cocosioni, quien fuera durante largos años el jefe del servicio penitenciario provincial. Acá de nuevo, un área de trabajo fundamental de las iglesias evangélicas. La otra razón es bastante lógica y se vincula con la presencia territorial que tienen las iglesias evangélicas en una ciudad signada por la violencia en las periferias. Y el otro megavento fue el fin de semana pasado y lo organizó el reconocido predicador y pastor estadounidense Luis Palau. Nunca sé cómo se dice, si Palau o Palau. Palau. Que hacía 24 años no visitaba Rosario y fue recibido con honores por el gobernador. En la conferencia de prensa que compartieron, Palau dijo: Rosario siempre tuvo altos niveles de violencia, pero disminuyó porque se hizo un trabajo en conjunto con instituciones, ONG e iglesias. Y el gobernador agregó que la mano de Dios está presente en la pacificación de la ciudad. Sí, Jimé, volvamos al vínculo entre Puyaro y el pastor y diputado Schione, porque por estos días se desató un escándalo a raíz de denuncias por la entrega de millonarias partidas provenientes de la APRECOD, la Agencia de Prevención y Tratamiento de Adicciones, a asociaciones civiles recientemente conformadas por pastores evangélicos ligados al partido político de Schione, se llama UNO. La información surge luego de la resonante derrota del oficialismo provincial en las elecciones de medio término de octubre y en el contexto del estruendoso arribo de Luis Palau a la ciudad. La PRECOD tiene libre disponibilidad de fondos luego de que se declarara el 21 de diciembre de 2023, apenas asume Puyaro, la ley de emergencia social que incluyó partidas extraordinarias en esta agencia. O sea, es una caja importante. El diputado provincial por el peronismo, Miguel Rabia, fue quien presentó un pedido de información en la Cámara de Diputados Provincial que detalle los motivos por los que se realizó esta oscura distribución de fondos. Le pedimos que nos contara los pormenores de esta denuncia y nos dijo lo siguiente. En mi carácter de diputado de la provincia de Santa Fe y habiendo observado transferencias multimillonarias de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas hacia asociaciones civiles recién conformadas a principios de este año, hicimos pedidos de informes para conocer cuáles eran las razones de las transferencias. A una asociación civil le transfirieron algo más de 1.033 millones, la asociación civil Perseverar, que no tiene ninguna estructura de servicios y tiene como particularidad dentro de su conformación candidatos y funcionarios del Partido 1, el partido del diputado provincial, el pastor Walter Schione, que a su vez es quien regentea políticamente la PRECOD. Otro caso de otra asociación civil, esta vez de Rafaela, recibió más de 924 millones de pesos de la PRECOD y ahí existe la particularidad que el referente de la PRECOD es un pastor que responde al diputado Schione
conformaron una asociación civil con la esposa de este pastor y el suegro del pastor, que a su vez también es otro pastor evangélico. Y la secretaria de esa asociación fue candidata también del Partido 1, o sea, es integrante de dicho partido. Nos llamó poderosamente la atención porque tenemos múltiples asociaciones que manifiestan haber dejado de recibir recursos y que le hayan dado cifras multimillonarias a estas instituciones. Y también ocurrió que a una consultora política de Rosario le transfirieron más de 820 millones de pesos y ahí está como presidente de la institución el apoderado actual del Partido 1 y otra institución de una localidad aledaña a Rosario, que es Carcarañá, a una cooperativa de parquizados que no tiene ninguna relación con la prevención del consumo de drogas, tal cual lo estipula el decreto de creación de la PRECOT. Bueno, a esa asociación le transfirieron 675 millones de pesos. Ninguna de estas dos últimas asociaciones tiene objeto estatutario de trabajo para la prevención del consumo de drogas, ni asistencia. Bueno, decíamos que empezamos por Santa Fe, nos metimos en Santa Fe con este vínculo entre la ultraderecha y los evangélicos. Esta semana, a raíz del encuentro de Milei con los pastores de Asiera, se enumeró en los medios una serie de diputados provinciales y nacionales provenientes de iglesias evangélicas de diferentes partes del país, como por ejemplo Nadia Márquez, Gastón Riesco y Soledad Mondaca de Neuquén, Mayra Frías de Chubut, Vilma Beri de Jujuy, Santiago Pauli de Tierra del Fuego, Mónica Becerra de San Luis, por todos lados. Pero insistimos con que el riesgo de este tipo de listados, solamente por ser evangélicos, es armar vínculos orgánicos, como si fuera todo una cosa homogénea, ¿no? En donde en realidad muchas veces hay una multiplicidad. Eso además agita fantasma, le otorga un tinte negativo a alguien solo porque escribe o ejerce roles en congregaciones evangélicas. De hecho, es algo que no se reflexiona respecto a otras religiones. Exacto, por ejemplo. Entonces hay que cuidarse de estas enumeraciones tan rápidas. Es evidente además que el crecimiento de las iglesias en todo el país es importante. Su presencia territorial es bastante capilar en el mundo popular y por lo tanto es obvio que los partidos políticos de diferentes... De hecho, nuestros amigos de Ciudad Futura, por ejemplo, tuvieron en su momento un legislador también evangélico en Rosario. En general, los partidos políticos buscan también a los evangélicos como candidatos competitivos en un marco de descontento general con la política. Entonces, siendo así, y siempre teniendo estas prevenciones, hay que, de todas maneras, y esa es la intención de este segundo bloque del podcast que vamos a ir cerrando, poner el ojo, sí, en el foco en ciertos vínculos orgánicos entre los sectores más conservadores y reaccionarios de la iglesia evangélica. Hay sectores realmente fundamentalistas, ¿no? Incluso está la fuerte alianza entre muchos sectores del poder evangélico contemporáneo y el Estado de Israel, ¿no? Con una cosa mesiánica, de vuelta a los orígenes de la civilización occidental, contra la lógica musulmán, contra toda la cosa de Oriente. O sea, hay sí articulaciones muy complejas que le dan además un dinamismo grande, una especie de ideología, ¿no? Y de cuestión incluso moral redentora a la una política. Capacidad de movilización y también de movilización de ciertas corrientes de opinión, ¿no? Que fue no solo por parte de los evangélicos, digamos, por otras iglesias igual, en momentos en donde se discuten cuestiones que después tienen impacto en la vida de la gente. Sí, pero además este tono mesiánico, ¿no? Milei decía, por ejemplo, que ganó las elecciones gracias al uno. No sé, acá podría interpretarse que fue Dios, también podría interpretarse que fue Trump, el uno. Entonces, son cuestiones que están jugando mucho y muy interesante lo que hablábamos, por ejemplo, de Santa Fe, ¿no? Un lugar específico también en donde están teniendo un poder muy fuerte articulándose con la cuestión narco, con la cuestión punitivista. Entonces sí, es muy posible que aparezcan en los próximos tiempos ese tipo de articulaciones que, hay que ver después porque generan, como decíamos,
núcleos de poder muy condensados, muy potentes, difícil también de leer, ¿no? Desde nuestras herramientas tradicionales de análisis y demás, pero que pueden ser complejas y pueden ser muy, muy difíciles de desarmar, ¿no? Así que por eso también nos parecía importante poner el foco en esta cuestión en este segundo bloque, que así cerramos. La tangente es una línea de fuga para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Esta semana, Sebastián Skolnick desnuda el rol de las ciencias sociales como traductor insípido y despolitizado de un presente conflictivo y agobiante. En el número 11 de la revista La Biblioteca, correspondiente a su tercera época en el año 2011, hay una interesantísima conversación entre Cristian Ferrer y Horacio González. Entre los numerosos temas tratados con las inflexiones propias de una refinada elaboración, pero también con los tonos dramáticos de un pensamiento desgarrado por los dilemas que ensombrecen la experiencia humana, Ferrer dijo que los gobiernos kirchneristas representaban el triunfo, nada virtuoso, de las ciencias sociales. ¿A qué se refería el autor de La amargura metódica? Si no hemos entendido mal su reflexión, o tal vez habiéndolo hecho, Cristian Ferrer plantea que hay un pasaje del aislamiento de las ciencias sociales, ocurrido en la década de los 90, hacia un reconocimiento en el habla política que incorpora un conjunto de categorías que súbitamente se pusieron de moda mediante el consumo de bibliografías importadas. Estas recepciones, como suelen llamarlas los que estudian la historia de las ideas, fueron alojadas con una fervorosa curiosidad, cuando no con un cándido optimismo o una devoción tranquilizadora. Las ciencias sociales pasaron a ser como un sistema de descargas de updates, actualizaciones que reflejan la falta de singularización de las palabras y su uso abstracto, como etiquetas aptas para la clasificación de las diferencias sociales o la emergencia de fenómenos que no alcanzamos a comprender. Dirigentes políticos, periodistas, profesores, científicos, comparten por fin un lenguaje tramado por ciertos usos del discurso académico, lo que ofrece una oportunidad para los especialistas del análisis de la sociedad, para los productores de conocimientos a gran escala y para los críticos. Estos últimos se destacan ocultando en las huellas del pasado las sensibilidades disidentes aplastadas por la disciplina de un capitalismo de índole estatista, por los marxismos más rústicos o los movimientos populares que no admitían pensar por fuera de los criterios del poder. Pasar el cepillo a contrapelo del pensamiento occidental, recuperar trayectorias, nombres y teorías críticas, no siempre es sinónimo de politización. Por el contrario, hay todo un sistema de pasteurización de figuras y enunciados que, extraídos del núcleo vivo de problemas que enfrentaron en su época, se intercambian en el mercado de variedades como sistemas de validación y reconocimiento, holísticas del prestigio y modos de acumulación de carreras, cargos y figuraciones. Así, el filósofo Frantz Fanon, el poeta Aimé Césaire o el teórico Du Bois pueden ser las contraseñas de un poscolonialismo universitario global sin anclaje en las resistencias reales contra el racismo y la explotación. Lo mismo puede ocurrir con las teorías del feminismo radical y del marxismo crítico, que sin recreaciones concretas y reelaboraciones situadas, se transforman en recetas o discursos morales equivalentes en el mundo de las discusiones mediatizadas y las redes sociales. Todo este asunto podría ser considerado una banalidad más de la industria cultural y de los medios de comunicación, pero adquiere una especial relevancia en la medida en que estas nociones flotantes, que con el tiempo pasaron a ser dogmas de obediencia, redefinieron la idea misma de la política. Porque el viejo consenso democrático planteado por el alfonsinismo, que tuvo en el nunca más su punto de apoyo fundamental, produjo una idea de ciudadanía siempre en estado de incompletitud. Las demandas políticas debían ser satisfechas a través de la representación. Por esta vía, siempre la presencia de los cuerpos requiere de un suplemento, una demasía que no se agota en la mera existencia de una injusticia o en la constitución de un antagonismo. Siempre se precisa una interpretación por parte del poder, sus estructuras institucionales y sus formas de inteligibilidad. Más tarde, durante el kirchnerismo, la política reparatoria se hizo presente dando una vuelta más a la victimización de los sujetos, sean víctimas del terrorismo de Estado o del neoliberalismo.
Estas figuras de una democracia consensual demandaban un tipo de acciones en las que el Estado interpretaba las necesidades a través de políticas públicas o programas de asistencia social. El empoderamiento de las comunidades para formular sus reivindicaciones y la construcción de instancias como las secretarías de abordaje territorial eran dos caras de la moneda a través de las que los movimientos sociales se convirtieron en organizaciones que actuaban como apéndices del Estado, renunciando a la constitución de un horizonte político propio y una lengua con la cual expresar sus puntos de vista. Hay una contrahistoria de movimientos populares y campesinos, luchas obreras, madres de Plaza de Mayo, hijos de desaparecidos, grupos piqueteros, prácticas del pensamiento, el arte, la salud, la educación, la producción y el consumo popular, que nunca asumió esta subordinación, la de ser hablado por un sistema que no admite que el sujeto político no es una parte de la totalidad sobre la que se requieren intervenciones, interpretaciones, clasificaciones y representaciones, sino que es una universalidad concreta. Habla a todos sin hablar por nadie. De esa singularidad de una lucha, produce reivindicaciones, conocimientos, formas organizativas y de intervención. También enunciados, sentidos y formas comunicativas. Ya con el mileísmo y frente a la anomalía de las nuevas derechas que traen una interpretación violenta y refutatoria de la experiencia de las izquierdas y los nacionalismos populares, también de los progresismos y los consensos democráticos, las ciencias sociales acudieron nuevamente a la cita, no bajo la pulsión política de una resistencia, sino como un intento por comprender la novedad y revalidar sus procedimientos y legitimidades. Su idea de investigación siempre es exterior a su objeto. No se implica en esa experiencia ni puede asumir la existencia de un momento de conmoción, un desafío en el que la extrañeza y la incertidumbre se hacen presentes para desafiar nuestros propios esquemas de comprensión. Hemos visto el resurgir de una antropología social o una sociología popular que se esmeran en traducir para las clases medias los comportamientos del mundo conurbano. Describen la subjetividad que emerge de la precariedad laboral y de las condiciones de vida. Pero todo esto sin que nada de lo que hacen modifique la propia existencia, los lugares de enunciación y las prácticas mismas de investigación. ¿Es sencillamente la novedad un fenómeno a desentrañar o se trata de otra cosa? La investigación sin experiencia política es un modo de reorganización de los elementos de la realidad bajo regímenes discursivos y narrativas que no se proponen percibir lo que está por debajo de las visibilidades de una época. En ese sentido, percibir es crear antagonismos para construir formas del conocimiento y la acción, para forjar puntos de vista y constituir sentidos que rescaten a la vida de esta pobre experiencia contemporánea. Hablar se ha vuelto difícil, porque la relación entre el habla y la práctica entró en un impasse. Se habla de muchas maneras, pero se vive de una sola. Mismidad financiera, redundancia del capital, guerra y asedio del mundo digital. Por eso el lenguaje, aunque tenga pretensiones revolucionarias, se ha vuelto asfixiante, porque no es capaz de expresar una diferencia real entre formas de vida. Hace un siglo, Oliverio Girondo redactó el manifiesto de la revista Martín Fierro. En ese texto radical y mordaz, de fuerte tonalidad vitalista, hacía un llamamiento a crear un movimiento hacia una nueva sensibilidad, contra el hábito y la costumbre, contra la comodidad de los formulismos consabidos y la impermeabilidad hipopotámica del honorable público. Quizá carezcamos de esa osadía y haya que ubicar ahí nuestra falta de imaginación y el tedio que nos produce nuestra relación con el mundo. Pero solo recobrando algo de ese ímpetu, 100 años más tarde, tal vez nos animemos a reunirnos, organizarnos y enfrentar el poder, emancipando la lengua para rodear los enigmas del mundo popular, su espíritu rebelde y las formas de humillación y el dolor que se encuentran en el fondo de sus padecimientos. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Mario Santucho, Jimena Tordini y Facundo Iglesia. En la producción, Juan Pablo Hudson, Natalia Gelos, Nicolás Perrupato y Melissa Rabanales. La ilustración es de Brenda Greco, yo soy Flor Badaraco, Ale de Masi editó el episodio. Grabamos en los estudios de FM La Tribu. Chau, hasta la semana próxima.